Otra, dale. ¿Ya? Dale al botón. Tócale al botón. Súbelo para arriba. Ahí. Ya. A ver, Sí. Hola. Ahora. Buenos días. Bueno, soy Marisa de Estos Desahucios de Alicante. Vengo aquí a hablar un poco con mi compañero sobre renta básica y por qué nosotros desde Estos Desahucios defendemos el derecho a una renta básica. Creemos que el problema de los desahucios y el problema de la vivienda es simplemente una consecuencia de la desigualdad y la injusticia total del reparto de la riqueza. Evidentemente, si existiese una renta básica, como ha dicho la compañera, que no fuera menor, por ejemplo, al salario básico interprofesional, pues evidentemente la gente no tendría que ocupar una vivienda y tendría para poder pagarse esa vivienda y no tendría el problema que tiene. Por eso estimamos que es súper importante el que nos concienciemos, el que sea desde la calle donde se conciencia a la gente, porque yo creo que las necesidades surgen de la calle y después son los partidos los que tienen que asumir y trabajar lo que la calle demanda, que es un derecho y una renta básica y que la gente pueda tener una vivienda digna y unas necesidades cubiertas. No solamente la renta básica, las pensiones, sanidad pública, etcétera, ¿no? Unos derechos que son fundamentales para que la gente pueda vivir dignamente. Nosotros desde hace tiempo, junto con la Marea Roja, estamos trabajando por esos ingresos de la renta básica. Creemos que esta es una cosa que cumple esas funciones que pueden solucionar el problema de la gente. La Marea Roja lleva 5 años en el tema de la renta básica. Estuvieron en la ILP, que es Iniciativa Legislativa Popular, en Europa, y fueron un colectivo que impulsó este problema en su país. Nosotros hemos estado desde estos desahucios recogiendo firmas para poder llevar a cabo esta iniciativa de la renta básica. Y ya creemos que es súper importante. Aquí mi compañero Fernando explicará, porque yo creo que él sabe mucho más de renta básica que yo. Simplemente quiero decir que es una alternativa que nosotros desde estos desahucios apoyamos totalmente, por lo que he dicho, porque creemos que la gente no tiene por qué pasar a ocupar una vivienda y a vivir ilegalmente en una casa si existe una renta básica, y que creo que esto, repito, hay que fomentarla desde la calle. Las iniciativas y las necesidades surgen de la calle y después son los partidos los que tienen que estar al servicio de esas necesidades y asumir eso para llevarlas al Parlamento y conseguir que se saque una ley, pero las iniciativas surgen de la calle y así es como creo, ¿no? Yo sé un poco más de estos desahucios, pero dejo a mi compañero que está muy puesto en renta básica. Hola, bueno, eso después ya lo veremos. Antes de todo quería hacer unas aclaraciones. En la presentación decía que pertenecía al colectivo Renta Básica, eso de colectivo no existe. Pertenezco a Marea Roja Lacan, que es un grupo de trabajo sobre pobreza, desigualdad y precariedad. Ese grupo de trabajo pertenece al 15M y a su vez estamos en Coordinación Baladre, que es una coordinación de colectivos a nivel estatal sobre la pobreza, la exclusión social y la precariedad, y que es quizás el colectivo que inició a nivel estatal la lucha por la renta básica allá en los años 80. O sea que la cosa viene de lejos. El tiempo que parece ser que se nos da es muy corto, porque normalmente a la hora de explicar mínimamente me suelen hacer falta 40 o 50 minutos. Voy a intentar comprimirlo lo más posible y después que en el debate, pues aquellas dudas o aclaraciones, pues intentaré aclararlas. Sobre un argumentario concreto me lo voy a saltar. Creo que lo principal, y sobre todo desde los que concebimos la renta básica
desde una visión anticapitalista y os hemos pasado unas hojas en las que hay un texto de José Iglesias Fernández, que es un economista del grupo Taifa de Economía Crítica y que está en Coordinación Baladre, que es de los precursores de la renta básica a nivel teórico, que habla, el texto dice: la renta básica un derecho burgués y después la renta básica un instrumento de lucha anticapitalista. En el fondo la renta básica son unas medidas, es la orientación, la visión que quien coge esas medidas le da lo que le puede dar un componente otro. Ahora mismo se está hablando de renta básica en Finlandia, un gobierno conservador. En los años 60, el señor Milton Friedman, el padre del neoliberalismo, decía que había que implantar una renta básica. Él lo concebía de una manera: eliminemos todos los servicios públicos, demos una renta básica y que la gente en el mercado se apañe como pueda, pero no pida más, porque ya le hemos dado una renta básica. Claro, la visión anticapitalista es diferente y eso es lo que voy a intentar aclarar. Y sobre todo partiendo de un hecho que tristemente la izquierda, quizás desde los años 45, cuando al acabar la guerra se hizo ese pacto social que pareció que nos traía muchos derechos, pero para algunas personas sería un pacto social de infausto recuerdo, que ojalá nos hubiera dado ese pacto social y a lo mejor estaríamos de otra manera y mejor, pensamos alguna gente. ¿Por qué? Porque ese pacto social eliminó uno de los puntos básicos de la concepción que tenía la clase trabajadora. Era que esta sociedad, la sociedad capitalista, está dividida en clases y son irreconciliables las clases mientras exista este sistema. Las personas serán reconciliables, pero las clases no. Entonces, partiendo de eso y partiendo del hecho que está demostrado a nivel antropológico y arqueológico que las desigualdades sociales son un rollo cultural, que no hay una naturaleza humana que nos obligue a unas desigualdades y a un reparto desigual de la riqueza, partiendo de eso, entonces la visión, para nosotros la renta básica sería una herramienta para desmontar todo ese argumentario que nos han metido en la cabeza para aceptar desigualdades sociales, aceptar propiedad privada, aceptar un sistema que al fin es injusto y nos esclaviza. Aunque aparentemente todos digan que es el mejor sistema que existió hasta ahora. Será el mejor sistema para las clases altas, porque en general para la sociedad. Entonces, partiendo de todo eso, voy a explicar rápidamente las diferencias, porque también hay mucha confusión entre lo que sería lo que hay, que a veces hasta se le llama renta básica, y lo que sería la renta básica, y las dos visiones bases que en el texto de José Iglesias Fernández las viene a explicar, las dos visiones de una renta básica que sería como una humanización de este sistema, o una renta básica como una herramienta para destruir este sistema. Entonces, el sistema capitalista que se basó en la desposesión de los medios de producción de la gente, porque en los sistemas anteriores serían desastrosos, el feudalismo, el esclavismo, pero en general hasta las clases empobrecidas tenían mecanismos de producción propia. Eran sociedades sobre todo agrícolas y la gente tenía sus tierras o había tierras comunales. El sistema capitalista lo primero que hizo es desmantelar todo eso, despojar a la gente de las mínimas herramientas de producción. ¿Para qué? Para que se vendieran en el mercado de trabajo. Eso generó unas capas de pobreza mucho mayores que las anteriores. En general, en los periodos anteriores, las grandes capas de pobreza venían derivadas por cuestiones como grandes epidemias, guerras o cuestiones así. Pero el sistema capitalista generó una pobreza estructural. Entonces, esa pobreza estructural, ¿sí? ¿Quién se encargaba de ella? La Iglesia, a través de los mecanismos de beneficencia. En el Estado español, a partir de la implantación de los ayuntamientos democráticos, esa estructura de beneficencia se hace pública.
aunque últimamente a veces parece ser que vuelve a ser privada, ¿no? Pero se hace pública y se hace pública en los ayuntamientos a través de las ayudas de emergencia social. ¿Qué es esto? Ayudas de emergencia social. Son ayudas graciables, o sea, ayudas que te las da la persona que te atiende porque considera que te las mereces. No tienes ningún derecho a ella. Se dan a la unidad familiar, personas empadronadas, empobrecidas, son ínfimas, pero al final te están diciendo, tienes un problema que no tienes un empleo, tienes que insertarte en el mundo del empleo. En los años 80, cuando se crea la Unión Europea, o sea, cuando el mercado común europeo se transforma en la Unión Europea, en el proceso global de globalización, se plantea que había que cambiar la estructura económica de la Unión Europea para competir con la globalización. Eso conllevó una cantidad, o sea, un desmantelamiento de puestos de trabajo brutal. Aquí en el Estado español lo vivimos con la reconversión industrial, que llevó en 2 años a 3 millones de personas al paro. Ante esa situación, en la Unión Europea se plantearon que tenían que crear algo para evitar que toda esa población masiva que iba a ser mandada al desempleo de forma estructural, porque ellos ya hablaban, vamos a tener que convivir con 2 dígitos de paro en Europa. El pleno empleo se ha acabado. Entonces, crearon, sobre todo a raíz de una propuesta francesa, las rentas mínimas de inserción. Pero en Europa, las cuestiones de derecho no son obligación, son recomendación. Entonces, la Unión Europea recomendó a los estados que crearan su renta mínima de inserción. El Estado español, el Estado de Autonomía, el señor Felipe González se lava las manos y dice que las comunidades autónomas creen la renta mínima de inserción, y cada comunidad creó la suya. La única que creó una renta mínima de inserción más o menos digna y parecida a la propuesta francesa fue el País Vasco. En el País Valenciano, que se creó, y se creó ya en los años 2000, la renta garantizada de ciudadanía, que era realmente un engendro de renta mínima de inserción, que se parecía más a esto que a esto. Ahora el nuevo gobierno está intentando crear una renta mínima de inserción más o menos en condiciones, que la llaman renta valenciana de inclusión, y ahí planteamos nosotros una campaña que también nos hemos dado la hoja, que es esta, en la que planteamos la necesidad no de una RMI, sino de una renta básica del País Valenciano, y hasta reconociendo las dificultades económicas, la planteábamos en 2 fases. La primera fase, todo lo tenéis explicado aquí, por eso voy a ir rápido. En una primera fase a las personas empobrecidas, y en una segunda fase, sobre todo si se conseguía la autonomía fiscal o se lograba que a nivel estatal se hiciera, que ya fuera universal. Como veis, estas 2, que es lo que hay, giran alrededor del empleo. ¿Por qué? El sistema capitalista fue el sistema que creó una concepción de que el empleo es el eje de la integración social. Anteriormente el empleo no era el eje de integración social. El empleo, antes del sistema capitalista, era algo marginal. En general la gente no tenía empleo, la gente tenía medios para intentar sobrevivir, tierra, lo que fuera, y hacía cosas. Había gente que lo pasaba fatal. O sea, no estoy defendiendo volver a la Edad Media, que se me entienda bien, ¿eh? Estoy intentando explicar que nos han tomado el pelo con la historia de que con el Renacimiento entramos en un sistema que superábamos a los anteriores. Sí, lo superábamos en explotación. Y ya Marx lo dijo,
argucia del sistema capitalista es que escondió su mecanismo de explotación, lo hizo invisible para que la gente no lo percibiera, pero existía. Entonces, ante todas estas cosas que es lo que hay, surgen una serie de propuestas. Y surgieron ya en los años 80, como he dicho anteriormente, asambleas de personas desempleadas. Se plantearon que ya estaban hartas de pedir empleo, que lo que tenían que pedir era derecho a vivir, porque eran personas y tenían derecho a vivir. Y entonces no lo llamaban renta básica, lo llamaban salario social mínimo o cosas así. Madre mía. Sobre todo surgió en la Asamblea de Parados de Gasteiz, y en el año 84 surgió la primera propuesta y fue evolucionando. Esa propuesta venía de ser más o menos algo parecido a esta. Una renta básica, un derecho individual universal suficiente, o sea, alrededor del salario mínimo interprofesional. Aquí pone 650 porque el cartel ya tiene un tiempo, ahora como parece es de 700, e incondicional. ¿Por qué? Porque el eje no debe ser el empleo, sino el derecho a la vida. Pero esa propuesta tuvo críticas de algunos sectores, y algunas de esas críticas unas asambleas, no todas, pero unas asambleas las recogieron. ¿Por qué? Porque si vivimos en un sistema donde se prima el individualismo, a lo mejor una dotación monetaria individual podría fomentar más el individualismo. A partir de ahí se empezó a trabajar y surge esta propuesta, renta básica de las iguales y mucho más. Lo de mucho más es que al plantearse como una herramienta de transformación, este sistema no lo desmontamos con una renta básica. Le tenemos que dar por muchos lados. Entonces, la renta básica tiene que ir acompañada de muchas otras iniciativas que le vayan dando, al final, a ver si lo desmontamos de alguna manera. El planteamiento es, como es renta básica, es un derecho individual, universal y suficiente, incondicional, pero plantea una serie de cuestiones diferentes. Primero, la cantidad, habla de 900 euros porque no parte del umbral de la pobreza medido bajo, no me acuerdo, que la mediana, no sé qué, un criterio, sino parte de la mitad del PIB dividido por la población. Y eso en el Estado español actualmente saldría por unos 900 euros. Pero para combatir el individualismo y fomentar la participación real de la población, la persona recibiría el 80% y el 20% iría a un fondo de renta básica. Ese fondo se gestionaría por unidades pequeñas, comunidades pequeñas, barrios, pueblos pequeños, para, entre todas, hablar del gasto, de las políticas de gasto común. Sería una manera de ir implementando un proceso de participación real donde la gente pudiera palpar que sus decisiones sirven para algo, y no decisiones delegadas, decisiones que pueden tocar, para, si logramos desmontar, tener ya un camino recorrido como para intentar crear un sistema diferente del que tenemos. Y aparte todo ello basado de que nada se puede conseguir sin la lucha social desde abajo. O sea, aquí el colectivo del que yo vengo no pertenecemos a Podemos ni a ningún partido, ni estamos inscritos en asociaciones, no creemos mucho en el proceso institucional, aunque votamos como un mal menor, como el que va, no sé, a tomarse una caña, pues votamos. No solemos votar a la derecha, aunque quede claro. Pero lo que creemos es que el trabajo hay que hacerlo en la calle, hay que hacerlo con la gente, y hay que intentar generar esa masa crítica, esa conciencia que pueda provocar cambios.
los cambios desde arriba muchas veces traen consecuencias muy negativas. ¿Por qué? Porque hay un distanciamiento y la gente no termina de entender esos cambios que se producen, que al final son macroestructurales, arriba mueven, pero en la base se mueve poco. Eso era un apunte por verlo. Entonces, ahora intentando aclarar el meollo, ¿por qué no al empleo? ¿Por qué a una vida digna? ¿Por qué en lo de una vida digna uno tiene que tener en este sistema una remuneración económica e incondicional? ¿Por qué? Eso lo explica muy bien la economía feminista, con la teoría del iceberg. La teoría del iceberg pues, nos plantea que hay una economía visible y hay una economía invisible. Realmente la economía sería todo, pero este sistema no valora nada más que la economía visible, porque es donde están los flujos monetarios. El sistema capitalista se basa en la obtención de beneficios. Si no hay flujos monetarios, no hay obtención de beneficios. Entonces, lo que no genera flujos monetarios no interesa para esa economía. Resulta... Para que haya turnos de preguntas... Sí, 2 minutos. 2 minutos, vale. Resulta que lo que hay debajo son dos cosas: la naturaleza y los trabajos de cuidados. Y estos sostienen a estos. Si quitáramos esto se hunde. Y eso hay que reconocerlo claramente. Esta economía, al ir a favor del beneficio por la ampliación y obtención del beneficio, realmente va en contra de la vida, porque la vida, muchas veces, las acciones de la vida no generan beneficio monetario. Entonces, si estamos a favor de la vida, tendremos que ir en contra de este tipo de economía y aceptar todo el resto de la economía. Y entonces, claro, nosotros, volviendo a eso, si los cuidados son tan importantes y tienen tanta importancia en la economía real, o sea, pues una parte del resultado de esa economía real tiene que volver a las personas, aunque no estén en el mercado de trabajo, porque están contribuyendo a la creación de riqueza. Y hay datos que hablan de que más del 50% de la creación de riqueza a nivel mundial está en la economía informal. Y cuando se habla de economía informal, ahí se mete de todo, menos lo que es empleo. Y no sé, lo dejo aquí porque pasamos a las preguntas. Es que como y a lo mejor sí aclaramos. Sí, porque el tiempo es muy limitado y si no... ¿Quién quiere...? Espera, compañero. Por aquí. Enrique. ¿Cómo te llamas? Enrique. Enrique. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamabas? José Juan. Tenemos 20 minutos, ¿vale? Un momento. Enrique, ¿y tú? Paco. A ti te ha apuntado ya, voy. A ti no, cariño. ¿Cómo es? Teresa. ¿Me decís vuestro nombre? Carmen. ¿Tu nombre? Se ve que te Bueno, agradecer a todos los ponentes que han venido por dedicarnos este tiempo a explicarnos los talleres, ¿vale? Primero va... Por si no lo llevo al segundo. Primero decir, pasar un aviso comercial. Aquí tenemos sobre literatura, sobre renta básica, que está muy económica, y los estudios de José Iglesias, que nos van a
muy claro el por qué nosotros estamos en la calle peleando por la renta básica. Lo que decía también mi compañero, lamentablemente el espacio ha sido muy corto porque esto merece mucho tiempo para poder explicarlo bien. Y creo, y aquí es el mensaje, si todos juntos hacemos fuerza para que la renta básica sea posible, es posible que la consigamos. Bueno, yo no soy de renta básica universal, yo soy de la renta mínima garantizada, ¿no? O sea, como concepto entiendo que aspiro a un modelo social en el que haya una serie de cosas básicas que ya tengan garantizadas desde que nacen, ¿no? Pero no estamos todavía en ese momento, ¿no? O sea, ahora estamos en un momento en el que hay una inmensa, posiblemente más de 1 millón de personas, o cerca de 2 millones de personas, que no tienen ningún tipo de ingreso. De hecho, en la ILP de la renta básica se reconocía que si bien se está de acuerdo con la renta básica universal, lo urgente son todas esas personas que ahora mismo no tienen prestaciones, ¿no? Y yo creo que es donde nosotros tenemos que centrarnos, sobre todo para que la gente lo entienda, ¿eh? Bien, luego hay otro tema, y es el tema de la robótica, ¿no? Y el desarrollo del modelo productivo que tenemos, etcétera. Lo que es evidente que antes 150 mujeres en los almacenes de agroalimentarios hacen un trabajo y ahora no son 150 mujeres, a lo mejor con 20 o 30 lo hacen, ¿no? Por la robótica, etcétera, ¿no? Eso significa que lo que es la sociedad de pleno empleo está también complicado. Entonces, bueno, no tiene un nuevo modelo social y tendremos que verlo, ¿no? Donde perfectamente entra la renta básica en determinados sectores de la población, etcétera, ¿no? Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho que lo del tema este que se dice de impuestos al robot, ¿no? Digo, joder, impuestos al robot, y es que es verdad. O sea, aquí ahora mismo hay una máquina de soldar, el tema este de construcción de las instalaciones de energía solar, el trabajo de 10 personas te lo hace esa máquina. Entonces, esas cosas tendremos que resolver. Y luego yo termino, tendremos que ponernos que haya una homogeneización de lo que son las rentas mínima de inserción. Y nuestra referencia no tiene que ser la renta mínima de inserción, nuestra referencia tiene que ser esa renta básica mínima, o como queramos llamarla, que esté a partir del salario mínimo interprofesional. Y bueno, es un debate que no nos vamos a resolver esta mañana, pero que efectivamente está ahí y tenemos que abordarlo. Siento mucho cortarte, compañero, pero el tiempo es limitado. Es un tiempo muy amable. Paco. Hola, soy Paco Alarcón, soy de Guardamar y yo quiero empezar un poco mostrando la confusión que estoy teniendo con este acto. Se está promocionando que Podemos va a hacer una serie de asambleas de este tipo por todo el país valenciano y que se empezaba hoy aquí en Elche. Yo le agradezco a Fernando que ha explicado muy bien a quién representa y ha intentado explicar en el poco tiempo que ha tenido el modelo de renta básica que ellos defienden. Pero yo creo que ese es el modelo que quiere Podemos. Es una cosa que debemos aclarar, porque este taller debe ir encaminado a qué tipo de renta básica define Podemos. El modelo de renta básica que yo creo que debe de defender Podemos es el universal e incondicional. Ya está bien de que la gente tenga que estar demostrando que somos pobres. Es que yo soy pobre, ya lo sabéis. No paramos de presentar documentos en los ayuntamientos y administraciones de si tengo renta, si no tengo renta. Y no estamos viendo a ningún partido político, a ninguna institución que presente y que le pida requisitos a los empresarios que están explotando a la clase trabajadora. ¿Qué renta básica es la que quiere Podemos? ¿Esto se va a seguir haciendo así? ¿O vamos de verdad a definir un modelo de renta básica universal e incondicional para la clase o para toda la ciudadanía? Debe ser incondicional, porque si no, no sé dónde vamos. Vale, pues todo esto que están poniendo aquí me parece muy bien, pero yo estoy en una serie de rentas condicionadas. Según el documento que nos han pasado los compañeros, tienen unos modelos de imposición gradual, con unas condiciones de estar afiliados al SERVEZ. Pues oye, si eso es lo que defendemos Podemos, creo que estamos mal.
porque nos va a pasar lo mismo, ya termino, que lo que nos pasó en las últimas elecciones con el Movimiento de la Paz, cuando decían que van a decir, si la renta básica universal e incondicional, no os voto, nada más. Enrique. Bueno, yo quería preguntar... ¿Quieres el micro, compañero? Así te escuchan mejor. Yo quería preguntaros... Está enchufado. Bueno, yo quería preguntaros, una vez si se puede conseguir la renta esta mínima que queremos, el sujeto que lo recibe tendría que colaborar con trabajo, cierto trabajo al Estado, ya que el Estado les garantiza esta renta mínima. Esa es mi pregunta. Gracias, compañero. Le toca a... Es que he ido haciendo así. Aunque si lo sé, cojo primero la acción, no sé. Joaquín. Gracias, José Joaquín de Muchamel. Contestando a su pregunta y basándose en datos experimentales, sí es posible. Simplemente es cuestión de voluntad política. Daniel Raventós, que pertenece a Red Renta Básica y que hace estudios económicos, ha demostrado con 2 millones de declaraciones de impuestos que modificando el IRPF, haciendo un tipo único al 49%, se puede implementar. Podemos discutir cómo queremos implementarla. Esa es la cuestión. Pero yo no me planteo que no es posible. Y eso es lo que yo le pido que aclare también a Podemos. ¿Qué es lo que quiere? Si tiene miedo, pues bueno, que me lo diga. Yo no lo voy a apoyar. Pero la renta básica, con datos reales, es posible. Solamente hace falta voluntad política. No solo voluntad política, sino luego efectivamente hay que salir a la calle a explicarlo. Hay que salir a la calle a explicarlo. Y desmontar todo el argumentario que hay en contra. Gracias. Gracias. Jaime. Prácticamente se ha dicho en las preguntas por dónde iba a ir, porque el tema era si hay contraprestación o no. Ahora acaban de decir sobre la renta universal con mucho ahínco y con la ambigüedad que tenemos en Podemos. Pero sí que es un debate, no lo podemos letargar y retrasar muchísimo, porque hay mucha gente que la necesita, la renta básica, lo sabemos desde hace tiempo, y está en exclusión social. Pero sí que de verdad que hay que convencer en la calle, lo que decía ahora el último compañero, de cómo la implementamos, porque hay muchas necesidades en la sociedad, sobre todo en los servicios sociales y en otros ámbitos, y en el ecológico y en el ambiental, que necesita de muchísima gente. Y siempre se habla de lo mismo que en otros países, como el caso que ocurrió últimamente en Uruguay y en otros, donde Mújica, que lo admiramos muchos, puso la renta básica por allí y creó lo que ellos dicen parasitismo o algo similar. Entonces tenemos que ir con cuidado, no porque no estemos convencidos de la necesidad como un derecho universal, sino que hay que también matizar en qué medida no vamos a excluir a gente que esté en la calle, pero en qué se puede implicar la persona si está en condiciones de implicarse para ayudar al Estado, a la sociedad, más que al Estado, a la sociedad en general, como una contraprestación. Yo creo que es un tema de debate por encima, y yo sé que aunque tiene que ser un derecho universal, pero por encima de todo eso está abierto ahí. Gracias. Paco. Primero doy las gracias al compañero que ha explicado las 4 posibilidades que están abiertas. Y también por lo que se ha comentado, decir que hay que definir qué renta es la que defiende Podemos. Eso no viene que se nos va a caer del cielo y que alguien lo va a decidir. Lo tenemos que decidir entre todos y todas. O sea que la pregunta que lanzan los compañeros de qué renta básica quiere Podemos es por eso por lo que estamos aquí, y entre todas y todos tenemos que pensarlo. Una vez vistos las 4 propuestas que nos ha explicado el compañero, yo he de decir que no me he leído mucho el documento porque no me ha dado tiempo, pero la renta básica como derecho universal, individual, suficiente e incondicional, a mí me parece que es el mínimo del que debemos partir. No creo que para una sociedad
que todas las personas tengan un respaldo solamente por el hecho de tener una vida, es un básico para empezar. Y luego, una vez partiendo de esta base, la renta básica de las iguales y mucho más es a lo que debemos aspirar, y la mejor propuesta y la mejor solución para todas. En cuanto a la economía global que ha explicado, no solo el trozo de iceberg que se ve y que nos explota, es también lo que tenemos que defender. Me corto. Sí. A ver, tenía que terminar a las 12:30. Le he dejado 5 minutos más al compañero. Vamos, esos 5 minutos se los damos al público. Quedan 7 palabras. Intentar ser lo más escueto posible. Carmen. Simplemente una pregunta. Si habéis calculado lo que supone en un presupuesto general del Estado esta renta. Joaquín. Bueno, yo voy a opinar que me parece que el ponente, a mi parecer, no ha tenido en cuenta un poco una realidad general. Yo creo que jamás siquiera se atrevería a una renta incondicional. Yo creo que todos estamos de acuerdo en una renta universal para todos, o sea, en ese aspecto, porque es justicia social. Lo que está claro es que tenemos que tener en cuenta que tenemos que acudir a una responsabilidad pública y Podemos tiene que aportar ideas y propuestas reales que sean verídicas, no solamente utopía, porque la utopía de una renta incondicional todo el mundo la querría, pero no es real, ni Marx la aplica. Por lo tanto, es decir, existen modelos como por ejemplo en Barcelona, donde está la moneda social, donde a cambio de prestaciones sociales, a cambio de un empleo público, o sea, sí a la renta universal, pero sí condicional lógicamente a una contraprestación justa a través de moneda social, donde una persona va a contraprestar al Estado unos derechos, una obligación. Puede ser economía colaborativa, economía sostenible, economía común, es decir, a través de una economía justa y social, pero de utopía, por el amor de Dios. Podemos es para gobernar, no para una utopía perdida. Compañero, por importante que quedamos con el tiempo. Manuel. Yo no sé si le va a servir de referencia esto que lo voy a leer a usted, para que pase así desapercibido en la sociedad que vive. Más de 15.000 desempleados sobreviven en Elche sin ningún tipo de ayuda económica. La alta temporalidad y los contratos y la precariedad han llevado a que casi el 58% de los parados no reciba prestaciones. Los sindicatos reclaman al gobierno central una paga mínima para que los ciudadanos sin trabajo atiendan gastos. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que un estado de esta envergadura de 15.000 desempleados no cause ningún efecto en la sociedad? ¿Qué pasa? ¿No estarán trabajando y los empresarios y los trabajadores caros están desfilando los dos al gobierno, al tercero público? Esther. Sí, no quiero ir. Sabes que no. Bueno, más cortita, quizás otra visión, ¿vale? Entonces, sí, muy cortito. Y el que quiera luego me pregunta en la calle si me dejo algo. Las diferencias que tenemos entre nosotros mismos al proponer un tipo u otro de renta básica, yo creo que habría que ir mucho más atrás para encontrarlo, ¿no? Tenemos una sociedad que ideológicamente, incluso éticamente, está formada sobre la doctrina cristiana. No quiero molestar el sentimiento de nadie, pero tiene un motivo que diga esto. El cristianismo reparte muy bien la culpa y la caridad. Es lo que mejor hace. Cuando nosotros estamos proponiendo 4 tipos distintos de renta básica, es porque nos estamos justificando el recibirla. Mientras no quitemos ese sentimiento de culpa que está muy metido dentro de nosotros, no vamos a decir, es un derecho. Y es un derecho y la tenemos que poner, y la que sea, y la mejor. Y si un Estado ha soportado 40.000 millones de corrupción de pérdida y sigue en pie, no se va a morir por ninguna renta básica. Pero somos culpables, igual que en el 80 se sentían culpables los que cobraban el paro. Esa misma culpabilidad está latente debajo de todo este debate. Entonces quizá habría que ir un poquito atrás para ver. Naranjo. Vale, María José.
cortita, ¿vale? Yo, en cuanto a lo que has dicho, culpabilidad no me sentiría, por un lado, porque no somos culpables de nada. Y luego, lo que sí que quería decir es que sí que se tendría que mirar de que no fuese para todos en global, porque hay unas rentas altas y muy altas que yo no veo que eso la gente tenga que perseguirla, porque la tiene que perseguir Paco Roche y todos estos, y la gente que ya tiene un salario de más de 7.000 euros al mes. Gracias, compañero. Bueno, quería comentar que el tema de la renta básica no es algo solamente que para quitar el hambre a unas personas, es algo que va muchísimo más allá. Se realizó un experimento en la India, en una población, de entregar una renta básica. Y lo que ocurrió fue que en la India hay mucha diferencia entre personas, existen las castas. Se unieron entre las castas para crear empresas, formación de trabajo, empezaron a trabajar, a entregarse todos. Entonces la renta básica, el efecto que ocurre va mucho más allá de quitar el hambre a las familias. Es un efecto de la sociedad a completo. Las diferencias sociales se eliminan totalmente cuando ocurre una renta básica. Por eso lo veo algo importantísimo. Todas las cosas que están hablando en contra de la renta básica no tienen ningún sentido ni por dónde cogerlas, porque en los experimentos que se han realizado no ocurre nada de eso, ocurre exactamente lo contrario. La gente empieza a trabajar y empieza a crear sus propios negocios para vivir y ganarse la vida y no necesitar esa renta básica. No, que vamos de tiempo. Vamos de tiempo. Luego cuando pasa. Yo aquí espero haber anotado, por ejemplo, se dice lo de la renta básica, lo urgente de la RMI o una renta garantizada. Es que una cosa no quita la otra. O sea, nosotros como colectivo estamos por esto. Pero resulta que casi todo nuestro trabajo está porque esto se cumpla. La gente llega con problemas urgentes y no le decimos la renta básica universal te va a resolver tu problema. No, eso es lo que queremos ir. Pero tú tienes derecho a una ayuda de emergencia social, o tienes derecho a una RMI, o tienes derecho a que el SEPE te dé la RAE. Porque al ver su situación tienes derecho. Pues vamos a ver por qué no te la dan. Con lo cual, no quita. El que tú luches por una cosa no quita que a nivel cotidiano tengas que enfrentarte a realidades concretas. Y entonces le digan, no, mira, es que eso son cosas cotidianas, lo importante es el futuro. No. Aquí nosotros no nos planteamos, queremos conseguir el cielo, con lo cual vamos a olvidarnos de la tierra. No, queremos el cielo, pero estamos en la tierra y tenemos que meternos en el barro. Y el barro es eso. Es la precariedad, es las situaciones de pobreza, es la exclusión y son las soluciones. Le pasa lo mismo a estos desahucios. Estos desahucios tienen que hacer peleas por cuestiones que no tienen nada de transformación social, pero es que hay cosas que son de emergencia social y hay que meterse en ellas, no hay que desecharlas. Entonces, es decir, que tu proyecto va encaminado a un camino y vas intentando hacer entender a la gente que por ahí es por donde va la solución, pero las situaciones cotidianas hay que resolverlas y se resuelven con lo que tienes y con lo que guías por el camino. La robótica, bueno, eso es un tema, yo creo que, pues sí, el capitalismo se transforma y al final nos mandará a todos como en la película Soy de Grill, igual nos transforman en caldo a becrén para alimentar a la población. O sea, es que no creo que el capitalismo de por sí nos vaya a dar mucho, porque si eso le baja la tasa de beneficios. Entonces, ¿que la robótica es una razón más para ir a por la renta básica? Sí, a lo mejor también había que plantearse
si el modelo social que queremos, estando en la situación de casi colapso energético, tiene que ir por la robótica. A lo mejor hay que desandar ciertos caminos que hemos andado, no volver a la Edad Media, pero hay que desandar y mucho progreso, entre comillas, desecharlo porque no hace nada más que beneficio para el gran capital para obtener beneficios. Contraprestación. Si hay contraprestación, no renta básica. ¿En qué tenemos? Miedo. Claro, eso lo único que reponer es un miedo a la sociedad. Claro que van a haber parásitos, claro, pero los estudios no dicen que sea ni el 80 ni el 70, hablan de tasas muy bajas de parasitismo. Y bueno, que un señor tú le des una renta básica o una señora una renta básica y se lo gaste en vino, pues bueno, habrá que hacer un trabajo para ver que esa persona, pasado un tiempo de gastárselo en vino, se plantee que hay otras cosas más que beber vino en esta vida, pero si tiene resuelto el ingreso económico, por lo menos eso lo tiene resuelto. Y ahí habría que hacer un trabajo, pero un trabajo que tenemos que hacer la gente que queremos transformar la sociedad. Y sobre parasitismo, es que más parasitismo que el que tenemos, y son gente con traje y corbata, a los que adulamos, eso sí que son parásitos. ¿Cómo implementarla? O sea, ¿cómo implementarla? No es fácil implementarla. O sea, yo, a nivel económico está claro, por ejemplo, el Daniel Raventós tiene un análisis que lo deja claro. Yo no estoy de acuerdo con él en que se pueda implementar en un mes o 2 meses, como él dice. Llega un gobierno, lo le da por decreto y en 2 meses la renta básica universal está funcionando. No me lo creo. En caso concreto, por ejemplo, nosotras estamos trabajando unas alegaciones y una propuesta alternativa a la ley de la Generalitat sobre renta valenciana de inclusión, que nos parece deleznable. Nos parece deleznable por muchas razones. Y si nuestra propuesta hablaba de una renta básica en dos fases, estamos haciendo un desarrollo normativo de la primera fase y la hemos llamado no renta básica, porque de alguna manera no es universal y de alguna manera pues no cumple todos los requisitos. La hemos llamado renta valenciana de ingresos mínimos. Y ahí explicamos que en un proceso de 10 años, eso se transformaría en una renta básica. Y después, espera, cálculos. Hay cálculos. De todas maneras, realmente en un proceso de implementación progresivo es mucho más fácil que hacerlo de golpe. Pero cálculos hay. Y posibilidades económicas hay, porque riqueza hay. Y sobre lo de la economía sumergida, pues sí, muchas personas desempleadas están en la economía sumergida, pero es que tienen que sobrevivir. Y no les dejan otra situación. Ellos no están defraudando, ellos están intentando sobrevivir. Es que tenemos que descolonizar en la mente que nos han colonizado. Entender que muchos de los conceptos que manejamos son los conceptos de las clases del poder, que nos obliga a pensar como ellos. Tenemos que volver a pensar como pensaba la clase trabajadora cuando tenía bien claro cuál era su proyecto. Y lo de no universal, pues volvemos a lo mismo. Si no es no universal, no renta básica, será otra cosa. Y que le demos la renta básica a la Patricia Botín o al señor Roth, descuida que si se implantara la renta básica y le daríamos la renta básica y no ganarían dinero, al contrario, perderían mucho del dinero que están ganando, porque ese dinero que perderían iría para la demás gente. Porque no es que yo a un señor que gana 6.000 millones al año, darle 20.000 euros no le va a afectar, pero si yo por darle 20.000 euros le quito 4.000 millones o 5.000 millones para poder implementar la renta básica, pues entonces creo que no estaría muy a favor de que le dé a la renta básica. Pues no queda
con las ganas, simplemente decir que la renta básica en un futuro universal, incondicional, en un futuro se va a implantar. La diferencia es si la implanta el capitalismo y nos quita todos los demás derechos, o la implanta el pueblo exigiéndola fuera. Entonces yo creo que la única alternativa que tenemos es hacer pedagogía y sacar el debate a la calle. Y ya está. Yo también quiero decir... quiere decir simplemente que nuestro fin es ese, pero que hay un camino antes de ese fin, y que la renta básica, como él dice, hay que llevarla a la calle, hay que concienciar a la gente, y es una manera muy buena de luchar contra la precariedad laboral. Hay gente que está trabajando por un salario totalmente indigno porque no tiene para comer. Es una forma de ir trabajando contra la precariedad laboral y las necesidades que existen. Pero nuestro fin sí que es ese. Muchas gracias. Un aplauso.